Aló, aló, aló. Ok, vamos con el siguiente objetivo, que vendría siendo la inflamación, ¿ok? Eh, Vamos a ir desglosando de qué es, cuáles son las fases de la misma, cuál es la función de esta inflamación, qué es lo que me genera como tal. Eh, Vamos primeramente, hay muchas formas de conceptualizarlo, ¿ok? Pero uno de ellos es acontecimientos coordinados, complejos y dinámicos debido a una lesión de tejidos vascularizados, ¿ok? Ese es el proceso inflamatorio, el cual consta de tres fases. La primera, fase inflamatoria. La segunda, proliferación o proliferativa. Y la tercera, de maduración, ¿ok? Hablamos que la inflamatoria es más que todo para preparar la herida, ¿ok? Vamos a decir que es lo que ocurre en primera instancia. Limpia todo eso, lo acomoda. La proliferativa es más que todo cuando se fortalece, cuando le terminas de dar esa consistencia, perdón, cuando le terminas de dar esa consistencia al tejido. Y cuando tenemos la última, vamos a decir la tercera fase, la de maduración, es donde ese tejido nuevo que se formó, que ya vamos a decir que está fortalecido, empieza a tomar forma, empieza a adaptarse de acuerdo a la función que tenga ese tejido como tal, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la primera fase, ¿ok? Que ocurre aproximadamente de 1 a 6 días. Entonces, vamos a tener que, para que se dé esto, obviamente el estímulo es una enfermedad o traumatismo, ¿ok? Mención de la teoría neuromatriz, no la voy a hacer, no hemos visto la teoría neuromatriz, eso lo copié, pero al final no lo voy a usar, porque saltaría de un tema a otro y no es la idea. Entonces, para que ocurra un proceso inflamatorio, lo que te quiere decir es que tiene que haber ¿cómo se llama? Un traumatismo, una alteración de la estructura como tal, ¿ok? Esta respuesta trata de destruir, diluir o aislar las sustancias o agentes que pueden ser lesivos. Normalmente cuando tenemos una lesión, cuando tenemos una infección o algo, hablamos de que eso daña el tejido. Entonces el proceso inflamatorio lo que hace es liberar distintos agentes que limpian, que recuperan, que acomodan. A eso se refiere con destruir, diluir o aislar agentes nocivos, ¿ok? Si no hay inflamación, no se puede producir cicatrización hasta que no pase el peligro como tal, ¿ok? Es básicamente te dice que para poder pasar a la segunda fase tiene que terminar la primera, como algo de secuencia de lógica, ¿ok? Entonces, lo que tenemos para evidenciar de que hay un proceso inflamatorio es algo que se le llaman signos de Celso, descrito por Cornelio Celso. Entonces, que tenemos que es calor, rubor, tumor y dolor, ¿sí? Rubor o ruborización o enrojecimiento también lo pueden conseguir, tumor o tumefacción también, y dolor, bueno, dolor. El quinto, que se le conoce como pérdida de función, agregado por Virchow. Ahí sí les aclaro porque ya me ocurrió el semestre pasado, profesor, pero usted no lo aclaró, pues ahora sí lo estoy aclarando. Si yo pregunto los signos de Celso, son los 5, ¿sí? El quinto lo agregó Virchow, pero son los signos de Celso. Entonces me ponen los 4 y los baja a punto, profesor, usted no aclaró eso. Pues ahora lo estoy aclarando. Usted me dice signos de Celso, usted me dice calor, rubor, tumor, dolor y pérdida de la función, ¿sí? Entonces, importante. Aquí los tenemos, ¿ok? Los signos de Celso, los signos de la inflamación, ¿eh? Lo que te indica que hay un proceso inflamatorio. Normalmente al palpar en una zona, si usted palpa y siente calor, o vamos a decir que no calor, sino la temperatura aumentada, así que está aquí reflejada con la fogatica esta, ¿ok? Normalmente, cuando ocurre una lesión, ahorita lo vamos a ir viendo, vamos a decir que recibió un traumatismo, ¿sí? Y se dañaron vasos sanguíneos, por lo cual se rompieron como tal, se escapa cierta cantidad de sangre. Normalmente su cuerpo responde es generando un cierre de eso, ¿ok? Se cierra para que no se pierda, se repara y luego tratas de abrir esa vía otra vez para que vuelva a pasar más sangre, ¿ok? Cuando llegue esa sangre es para que empiece a recuperarse el tejido que se perdió en esa zona. Entonces, cuando llega esa gran cantidad de sangre, porque llega más de lo habitual, hablamos de que esa presencia de sangre en la zona me genera el aumento de la temperatura. Y esa sangre al llegar, como llega en grandes cantidades, choca con las paredes arteriales y los tejidos adyacentes, eso se refleja en la piel con un color enrojecido, ¿ok? Ahí tenemos el rubor, ¿sí? En muchas ocasiones, cuando el traumatismo, la lesión es, ¿sabe cuál sea el problema? Es muy grave y no se puede cerrar todo de una vez, suele perderse el líquido de la parte vascular o se suelen retener ciertos líquidos. Eso se le llama tumefacción o edema, ¿sí? No sé si alguna vez han escuchado edema, que no es lo mismo que hematoma. Hematoma es el moradito. Usted no habla de morado, usted habla de hematoma.
El hematoma se da porque hay una ruptura de vasos sanguíneos, se sale la sangre y se ve reflejada así como morado, así oscuro. Eso es porque se dañó un vaso sanguíneo, ¿ok? Y el edema es cuando se coloca todo como muy abultado por retención de líquido. Cuando dicen, no, se te puso como un jamón. O sea, está inflamado, pero hay bastante retención de líquido, por lo cual es un edema. Si ocurre una lesión muy grave, a veces podemos tener la tendencia a retener líquido, por lo cual se le conoce como tumefacción o edema, ¿sí? Esa tumefacción o edema, esa acumulación de líquidos, me genera una compresión muy grande en esos tejidos, ¿ok? Y al comprimirlos, así como si yo comprimo aquí y eso duele, pues ese tejido comprime parecido y me genera dolor. En general me genera dolor también por la misma lesión del tejido. Esto es muy importante porque el dolor me puede llevar a algo muy importante que se le conoce como pérdida de la función. Me explico. Si usted va caminando, ¿sí? Este es el talón y esta es la punta. Si usted camina talón, punta, y usted, no sé, mira, se lesionó en el calcáneo, ¿sí? Que es con el que apoya. Si a usted le duele el calcáneo, usted no va a apoyar con el calcáneo. Y me duele porque voy a seguir apoyando. Ahí es cuando empezamos a caminar así como todo desviado. Vamos a decirle ahora sí porque estamos en semestre muy iniciales, no hemos visto tipos de marcha, no hemos visto las fases de la marcha ni nada de eso. Por eso yo digo desviados o alterados. Todo. Entonces, para no apoyar con esto, porque duele, usted empieza a caminar así. Entonces empiezas a caminar como levantando el cuerpo, esas marchas modificadas. Obviamente, si hay dolor, tú no quieres que siga doliendo, por eso evitas contactar otra vez. Pero al dejar de mover esa zona, normalmente se dañan los tejidos. Eso es lo que se le conoce como pérdida de la función. Otro claro ejemplo, si usted viene y hace abducción de 90 grados en glenumeral, que lo hace el supraespinoso, el supraespinoso puede estar afectado, ¿sí? Entonces, obviamente cuando usted llega aquí, eso duele, ¿sí? Obviamente hay dolor, entonces usted quiere dejar de mover porque tiene miedo al dolor, no quiere sentir dolor. ¿Qué viene y hace usted? Usted no llega a 90 grados, sino que llega un poquito menos, pero usted empieza a compensar con el cuerpo, empieza a levantar más el tronco, la pelvis, para sustituir esa pérdida de la abducción como tal. Entonces ahí donde viene compensación, puedes lesionar otras estructuras, porque como no puedes mover bien el hombro, entonces tratas de mover más como tratas como de alzarte con los pies o moviendo la columna de otra forma, empiezas a desgastar otras estructuras, ¿ok? Entonces, está importante eso que es lo de la pérdida de la función. Se ven, aquí está básicamente lo que les dije. Primeramente, ya va, aquí el panel de grabación de esto me tapa. Primeramente, me sigue tapando, ok. Bueno, es lo que les acabo de decir. Primeramente ocurrirá una hiperemia, o sea, que llega la sangre a la zona, ¿sí? Cuando llega para reparar todos esos tejidos. Entonces, lo que conlleva un aumento de la temperatura y el enrojecimiento, que es lo que les dije. Esa llegada de sangre muy abundante me aumenta la temperatura local y ese choque de la sangre contra los tejidos vasculares y la piel y lo que está cerca es lo que se ve reflejado como un enrojecimiento, ¿ok? Esa sangre, esa llegada de sangre me puede llegar a producir un edema local, ¿sí? Esa acumulación de líquidos, generando presión, lo que conlleva al dolor e irritación de las estructuras, ¿sí? Generando pérdida de la función, como lo es el miedo al dolor, que es lo que les acabo de mencionar, ¿ok? Entonces estamos en la primera fase todavía. Vamos a ver todo lo que ocurre en la primera fase. Hablamos de la respuesta vascular, ¿ok? Entonces, siendo muy común la alteración de estructuras vasculares, ya que son estructuras muy delicadas, tú no le puedes casi que medio tocar porque ya se dañan. Claro, no todas, pues, tampoco es solo tocando. Los vasos responden rápidamente con una vasoconstricción por acción de la serotonina. Vean lo siguiente. Estos son términos que ya deberíamos haber visto en rehabilitación, pero vamos a ver. Esto es un vaso sanguíneo, una estructura tubular, ¿verdad? Este espacio, este punto rojo, por ahí es por donde circula la sangre, ¿sí? Bueno, no, este es el parámetro normal. Ok. Nuestros vasos sanguíneos pueden responder de la siguiente forma, ¿ok? Ellos pueden responder disminuyendo, este es el vaso sanguíneo y aquí está por donde circula la sangre. Ella puede responder disminuyendo su perímetro, como puede responder aumentándolo, ¿sí? Vean que aquí disminuyó y aquí aumentó el tamaño, ¿sí? Eso es para que cuando disminuye obviamente pase menos sangre y cuando aumenta es para que pase mayor cantidad de sangre, ¿ok? Entonces, nuestro cuerpo normalmente, cuando hay una lesión, un compromiso vascular, él mediante distintos mensajes con el sistema nervioso y todo aquello, él dice, mira, ciérrame ese espacio de la estructura vascular para que no se pierda tanta sangre. Eso es como que si se te dañó la tubería de la cocina, del fregadero, o sea, mira, tú cierras una llave por ahí para que eso no se siga botando. Es básicamente el mismo mecanismo, ¿ok? Entonces, cierra eso ahí para que no se pierda tanta sangre. No se cierra totalmente, se cierra en la mayoría, ¿ok? Se vean que dice, responden, los vasos responden
rápidamente con una vasoconstricción. Para eso es para evitar que se pierda más sangre, ¿ok? Por acción de un neurotransmisor que se conoce como serotonina, ¿ok? La cual es liberada por mastocitos y plaquetas. La serotonina es un neurotransmisor es un intermediario, ¿ok? Entonces, él lleva la información de allá para acá. Perdón. Entonces, después de la vasoconstricción, ¿sí? Cuando ha pasado el peligro, entonces ahora sí, vamos a abrir otra vez eso para que empiece a llegar más sangre. ¿Para qué quiero yo que llegue más sangre? O sea, ya cerré, vamos a decir que el medio parapetí ahí el vaso sanguíneo para que no se pierda la sangre. Ahora yo voy a abrir los vasos sanguíneos para que llegue bastante sangre. ¿Qué es lo importante de que llegue la sangre? Que en la sangre llegan las células recuperadoras. Vamos a decir que llegan los obreros. Los obreros que sí saben, los que van a terminar de sellar todo ese vaso sanguíneo que está dañado. Entonces, después de la vasoconstricción, se genera esa vasodilatación, ¿ok? Vean, los vasos se dilatan. Entonces, vasoconstricción cuando disminuye el perímetro, vasodilatación, dilatar, aumentar el perímetro. Esto es muy importante que sepan que eso no es porque se cierra por obra y gracia el Espíritu Santo. Acuérdense que tenemos un músculo esquelético, bíceps, pectoral, dorsal, eso es musculatura esquelética, ¿ok? Acuérdense que tenemos musculatura cardíaca en el corazón y tenemos una musculatura que es lisa, que la encontramos en las vísceras abdominales y todo aquello, pero también la encontramos en el vaso sanguíneo. Entonces, el vaso sanguíneo es este, y el músculo él rodea los vasos sanguíneos, y lo que hace es como aplastarlo, ¿sí? Él viene, si quiero generar vasoconstricción, yo lo que hago es apretarlo, ¿sí? El músculo se contrae, comprime el vaso sanguíneo, y es cuando se empieza a reducir el espacio. Entonces el sistema nervioso dice, mira, ya pasó la vasoconstricción, ya pasó el peligro, abre ahí eso para que llegue la sangre y lleguen los agentes que van a recuperar eso. Él lo que hace es soltar, lo que hace es inhibir la musculatura lisa para que aumente el perímetro otra vez, ¿sí? Y pueda llegar mucha más sangre, ¿ok? Esto es muy importante, esto de vasoconstricción y vasodilatación, porque en esto nos vamos a basar en agentes térmicos y no térmicos. Vamos a poner el ejemplo del calor. El calor se caracteriza, para que lo vayan escuchando una vez, por vasodilatar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del frío, hablamos de que genera más que todo vasoconstricción. Entonces, vayan asociándolo de una vez, de que cuando nosotros tenemos una lesión en un proceso agudo, primeramente lo que quisiéramos generar los primeros días o el primer ratico es una especie de vasoconstricción para que no se pierda tanto líquido. Eso está muy inflamado. Ahí es donde van asociando la cosa. Oye, mira, los primeros días yo tengo que utilizar agentes, no a juro frío, sino agentes que no sean calóricos como tal. Tengo que utilizar este tipo de agentes ya que el proceso inflamatorio está vigente. Ya una vez que pasan unos ciertos días o cuando ya no está en un proceso agudo, sino crónico, oye, mira, ya no hay proceso inflamatorio. Yo agarro y empiezo a usar agentes térmicos. ¿De qué forma, muchachos? Si yo estoy hablando de que la broma es, el fregadero de la cocina está partido y yo lo estoy cerrando, ¿para qué va a venir? Mi hermano va a venir y lo va a abrir, mano, o sea, está dañado, está roto, o sea, no lo abras como tal. Lo mismo aplica con el frío y el calor, con agentes no térmicos y agentes térmicos. Si eso está botando líquido, ¿para qué tú le vas a venir a aplicar calor para que eso se abra, eso se dilate, para que eso se abra y empiece a seguir echando sangre? Se va a seguir botando todo eso ahí y va a generar mayor edema. No sé si lo empiezan a asociar, ¿ok? Entonces, usted lo que tiene que buscar en los primeros días o los primeros momentos es utilizar un agente que cierre los vasos sanguíneos para que no se pierda tanta sangre, no se pierda tanto líquido, ¿ok? Ahí es donde te empieza a asociar, ¿ok? Entonces, por ahí van los tiros. ¿Qué ocurre desde un punto de vista químico? ¿Sí? Se liberan estas sustancias, la histamina, lo que es el factor Heichmann, y hablamos de las prostaglandinas. ¿Cuál es la función de cada una de ellas? La acción de la histamina, siendo los primeros agentes liberados, provocando vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, es decir, ese aumento del líquido en la zona, ¿ok? Lo cual puede contribuir al edema, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del factor Heichmann, que se escribe Hagemann, es una enzima que activa el sistema de coagulación para detener la hemorragia local y provoca vasoconstricción. Esto es de los primeros liberados. Vean lo siguiente. Acuérdense que primero se hace una vasoconstricción y luego se dilata. Esto es, el factor Heichmann es una enzima. ¿Qué es una enzima? Una enzima es un catabolizador. Perdón. ¿Qué es un catabolizador? Es un intermediario para que se dé una acción, ¿ok? Entonces, el factor Heichmann es un intermediario que favorece la coagulación. ¿Qué es la coagulación? Sin profundizar tanto, pues es un tema muy amplio.
es cuando un líquido tiene la capacidad de pasar de un estado líquido, valga la redundancia, a un estado más gelatinoso, más así, más espesito, más pesado. Eso es la coagulación. Cuando la sangre pasa a estar muy líquida, se pone como más pesadita, que es como cuando usted tiene una herida y eso puede estar botando sangre, llega un momento en que se pone, él se queda como fijo, pegado. La herida sigue un poquito abierta, pero no se dan cuenta que la sangre ya deja de gotear o deja de correr, sino que ya se empieza a poner como más pesadita, por lo cual no puede deslizar y no puede perderse. Eso es la coagulación como tal. Eso es para detener la hemorragia local y se provoca la vasoconstricción. Esto es uno de los primeros que se liberan, ¿ok? Tenemos las prostaglandinas que se divide en E1, perdón, que favorece la vasoconstricción, y las E2 que atrae leucocitos a la zona. Entonces, estos de leucocitos a la zona son uno de esos obreros que son los que se van a encargar de limpiar y acomodar toda la zona. Esto es cuando, más que todo, cuando ocurre la vasodilatación, ¿ok? Recuerden que primero ocurre la vasoconstricción, es decir, que actúan bastante las prostaglandinas E1, actúa bastante el factor Heitzmann. Una vez que ha ocurrido, o sea, se ha asegurado un poquito con esa vasoconstricción, liberamos histamina, liberamos prostaglandinas E2. Claro, se liberan muchísimas más sustancias, ¿ok? Pero esta es una de las tantas. Desde un punto de vista físico, hablemos a nivel celular, aunque desde el punto de vista físico, en condiciones normales, entre las membranas celulares hay cargas negativas, lo que hace que éstas se repelen entre ellas, y ciertas excepciones, ¿ok? Durante la vasoconstricción, es un proceso inflamatorio, esta polaridad suele invertirse, ¿ok? Vean lo siguiente. Las células normalmente tienen una carga negativa, ¿sí? Ellas siempre están como repeliéndose entre ellas, siempre están como separadas, pero cuando hay una lesión, el sistema nervioso obviamente informa a todas las células de su cuerpo, sobre todo los que van a reparar una lesión en dicho lugar, y ellos informan que cambien su polaridad, no tanto a positivo, pero sino que disminuye esa negatividad para que ellas se puedan atraer entre sí. De hecho, se movilizan todas en conjunto, ¿ok? Para ellos realizar una acción específica, que en tal caso es reparar ese tejido, ¿ok? Vamos a tener un procedimiento que se llama extravasación de leucocitos, ¿ok? Partiendo de eso de de esa cuando ya se empiezan a atraer como tal las células, ¿ok? Al principio de la respuesta inflamatoria, los neutrófilos, que es un leucocito, acuérdense que, ¿se acuerdan de esto? Que aquí E2 atraía el leucocito, pues son este tipo de leucocitos, empieza a migrar a la zona lesionada para luego atravesar las paredes endoteliales, pasando del interior del vaso al exterior de dicho vaso. Esto se conoce como extravasación. Ya vamos a ver cómo es eso. Si se lesiona a nivel de antebrazo, vamos a decir acá, ¿sí? Una herida, entonces empieza a llegar bastantes leucocitos a esa zona como tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando llegan esos leucocitos? Vamos a ver. O llegan ciertas células, ¿ok? Ocurre primera fase, que es de rodamiento. Vamos a decir que aquí está circulando la sangre y aquí hay unas células, ¿sí? Entonces, la célula se apertura. Vean que dicen los neutrófilos, vamos a hablar de neutrófilos, que son estos. Los neutrófilos abandonan las células, es decir, ellos salen de aquí. ¡Pum! Ella vino y salió de una célula que viene en la sangre, salió y se pegó por dentro del vaso sanguíneo, ¿ok? Es una estructura tubular y ella está por dentro. O sea, ellas vienen llegando de la sangre y ellas se pegan en la parte de adentro, ¿ok? Comienzan a rodar. Vean que ella empieza a moverse de un lado a otro. ¿Para qué empiezan a rodar? Por la parte interna. Perdón. Ellos empiezan a rodar buscando, ellos tienen una especie de receptores y ellos empiezan a buscar cuál es la zona específicamente que está lesionada. Eso se le llama rodamiento. Cuando ya salen de las células que vienen por la sangre, se pegan a la pared del vaso y empiezan a rodar. Eso se conoce como rodamiento. La segunda se le conoce como marginación o adhesión. Acuérdense que este era rodamiento, ¿sí? Luego de desplazarse por el endotelio, es decir, por la parte de adentro del vaso, se adhiere al mismo en una zona específica, que es la zona de la lesión. Vamos a decir que él rodó y rodó, se movió de un lado a otro y él consiguió, mira, aquí es el problema de la lesión, aquí es donde yo me paro. Ahí se adhiere como tal, es en la zona de la lesión como tal. Eso es paro o adhesión, ¿ok? La tercera vendría siendo la diapéresis. ¿Sí? Vean que aquí rodó, él estaba buscando la zona de la lesión, la consiguió. Obviamente esto es otra foto, pero esta es la zona de la lesión. Cuando comienza a pasar de las paredes de los vasos, alcanzando una posición entre el endotelio y la membrana basal. Luego emigran a los tejidos perivasculares. Acuérdense que esto está ocurriendo, es dentro del vaso sanguíneo, este que consigue el lugar que está lesionado, él lo consigue y él con una parte donde está abierta, porque es donde está ocurriendo la lesión, él se mete entre esas paredes que están rotas, vamos a decirlo así, y él empieza a irse de la parte de adentro, porque esto es interno,
a la parte más externa, ¿ok? Se va hacia la parte externa y emigra hacia los tejidos perivasculares, es decir, a los tejidos que están afuera que también están dañados, ¿ok? Entonces, es más que todo para eso. Ellos empiezan a reparar toda la cubierta interna y la cubierta externa. Vamos a tener lo que ya les mencioné, que era el edema, acumulación de líquido en espacio extravascular y en los tejidos intersticiales, que es cuando se pone todo como abultadito, ¿ok? Hablamos de exudado, que es un líquido viscoso, y turbio, vamos a decir que es ligeramente un color como concentrado, ¿ok? Con alto contenido de lípidos y desechos celulares, ¿ok? Se le conocen como ampollas por ahí. Mientras más leucocitos, se conoce como pus o exudado, que es cuando se empieza a poner más amarillento, vamos a decir como más espeso o verdecito. A eso se le conoce como pus o exudado supurativo, ¿ok? Para evaluar esto del edema, ¿sí? Esta acumulación de líquidos, esto es algo que se puede utilizar bastante y con mucho cuidado. Hablamos de signo de fobia, ¿sí? O lo que es la evaluación del edema. Hablamos de que usted simplemente coloca el pulgar, ¿sí? No sé si se ve aquí en el video. Usted presiona en un lugar donde esté edematizado. Usted presiona. Hace una presión relativamente fuerte. Usted presiona por lo menos 3 segundos y luego suelta. Normalmente si usted presiona en alguna parte de su cuerpo, normalmente cuando usted presiona ahí se genera un huequito porque usted está colocando su dedo. Si usted suelta, eso vuelve a su forma original. Pero si está edematizado, eso no suele ocurrir tan constantemente. Vamos a decir que usted presionó ahí mismo en el pie, en el dorso del pie que está edematizado en esta foto. Si tú presionas con el pulgar y sueltas y desaparece instantáneamente, una pequeña depresión, pero desaparece a los 2 o 3 segundos más o menos, hablamos de que eso es un grado 1. Es decir, que ese edema no está tan feito, vamos a decirlo así. Pero si usted presiona y hay una depresión de hasta 4 milímetros y esta tarda por lo menos 15 segundos en desaparecer, ya la cosa se empieza a poner más feo. Que cuando usted presiona y se genera ese huequito que usted está viendo ahí en la foto y tarda 15 segundos en volver a su forma original, ya usted ve en este grado, mira, se está poniendo fea la cosa. Grado 3 es una depresión de hasta 6 milímetros y tarda 1 minuto en desaparecer. Ya cuando tarda 1 minuto, ya el pronóstico es un poquito malo en cuanto a ese edema, ¿ok? Y el grado 4 es cuando se genera una presión de hasta 1 centímetro. Eso lo pueden ver, se forma una especie de cráter todo feo, o sea, parece un hueco, pues, en toda la zona y persiste de 2 a 5 minutos, ¿ok? Respuesta hemostática. Una vez que ocurre la lesión, llegan las plaquetas a la zona, es decir, mediante la sangre llegan esos agentes que limpian, que recuperan y todo aquello. ¿Qué es lo que hacen estas plaquetas? Ellas liberan algo que se llama fibrina, ¿sí? Hablamos de que es una proteína como tal, proveniente de la albúmina, que contribuye a la formación del coágulo. Acuérdense que la sangre empieza a coagular, ¿verdad? Que es cuando cambia de estado líquido a más gelatinoso para cerrar eso, para que no se escape tanta sangre. Entonces, esta proteína, o sea, esta fibrina, que proviene de la albúmina, ella se une a una estructura que se llama colágeno. Ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de colágeno. Cuando nosotros hablamos de colágeno, ya va, que está el panel de la grabación del video. Está, ajá. Cuando hablamos del colágeno, antes de seguir con la idea de la fibrina, es una proteína, ¿ok? Una proteína que le da, vamos a decir, yo siempre lo pongo así, imagínense una estructura con varios bloques y, o sea, los bloques usted lo puede poner uno encima de otro, pero si usted lo empuja, esos bloques se caen. ¿Qué es lo que le da la firmeza a esa estructura? Usted le echa cemento, ¿verdad? Y lo frisa y todo aquello. El colágeno es básicamente ese cemento, esa frisada que usted le echa a los bloques. Él fija las estructuras, a su vez las hace resistentes y las hace movibles, o sea, las hace móviles, pues no todas las estructuras de nuestro cuerpo se crearon para ser fijas, sino que se mueven, como nuestra piel, los músculos también se mueven. Casi todo nuestro cuerpo está hecho en base a colágeno, ¿ok? Entonces, en esa zona donde está lesionada, hay un colágeno dañado, vamos a decirlo así, y hay colágeno que no está dañado, pero esa fibrina que llega se une al colágeno, ¿ok? ¿Qué es lo que hace además de ayudar a la formación del coágulo? Entonces, esa fibrina llega y empieza, vamos a decir que empieza como a hacer una especie de tejido, o sea, donde la zona donde está, vamos a decir como que hiciera esto, ¿tá? Empieza a hacer como una mallita. Poco a poco lo va cerrando, él se va colocando junto con el colágeno y se forma algo que se llama red de fibrina, lo que se conoce como un tapón para evitar esa pérdida como tal de ese líquido junto al coágulo, ¿ok? La respuesta celular como tal. Suele haber presencia de glóbulos rojos o hematíes, ¿ok? Además de que llegan esos agentes reparadores y la fibrina, y llega el neutrófilo y todo aquello,
llegan estos glóbulos rojos, lo cual son importantes porque ellos transportan oxígeno en los vasos, ¿ok? Vean lo siguiente, es como que usted tuviera una construcción de un edificio, y hay obreros, los obreros a las 12 o a las 1 usted llegó el refrigerador, a menos que lleguen su almuerzo, pero llegó el refrigerador, mira, un plato de comida para cada uno, es básicamente esto, ¿ok? Ese oxígeno contribuye a que esas células puedan seguir trabajando como tal, ¿ok? Obviamente todo eso son señalizaciones que da orden el sistema nervioso junto con el sistema inmune, mira, quiero que me mande 500 trabajadores a esa zona de la lesión, además de eso, mándale unos glóbulos rojos ahí para que les den oxígeno, mándales esto, mándales lo otro, una especie de inventario. Además de los glóbulos rojos, hay presencia de glóbulos blancos o leucocitos, como ya habíamos mencionado, ¿ok? Aquí están los populares neutrófilos. Entonces, con el fin de preparar la zona para la reparación del tejido como tal, tenemos varios glóbulos blancos. Entre esos podemos encontrar los basófilos como tal, que contribuyen a la permeabilidad vascular inicial por liberación de histamina. ¿Ok? Hablamos de que permite ese paso de sangre, o sea, lo hace más permeable, ¿ok? Entonces, vamos a tener también neutrófilos, ¿ok? Que son los más abundantes, con un periodo de vida de 24 horas. Estos obviamente mueren y son sustituidos como tal. Tienen funciones fagocíticas y atraen otros leucocitos. Estas funciones fagocíticas son, cuando usted habla de fagocitosis o funciones fagocíticas, hablamos de funciones de limpieza, es decir, retiran el tejido lesionado, tejido dañado, tejido muerto. ¿Sí? Esto lo hacen los neutrófilos. Los eosinófilos también hacen actividades fagocíticas y los monocitos también, pero son de vida más prolongada, ¿ok? Hay otros términos, como ya les había mencionado, que era el hematoma, que es la acumulación de sangre en un tejido provocando dolor y limitación, tanto en función como movilidad, en un músculo, por ejemplo, o en una zona en específica. Esto más que todo se da porque hay una ruptura de un vaso sanguíneo y es lo que me genera esa acumulación de líquido en una zona. Esa acumulación de sangre, ¿ok? Usted habla de hematoma, no de morado. Y hemartrosis, estos son términos en general, ¿ok? Es la salida de sangre en la periferia de la articulación, ¿ok? Porque aquí en esta foto el hematoma está más que todo a nivel, reflejado a nivel de piel, aquí puede llegar a tocar ligamentos, cápsulas, y eso se le conoce como hemartrosis y genera bastante dolor, pues. Respuesta inmunitaria. Hablamos de que llegan linfocitos T. ¿Cuál es la función de los linfocitos T en esa zona? Es activar células beta. Las células beta se encargan de fabricar anticuerpos, ¿ok? Llegan linfocitos T, los linfocitos T agarran y sacan una cajita, mira, aquí tenemos el arma con la que vamos a limpiar esto, ¡pum! Sacan unas células beta. Entonces, ¿qué es lo que hacen las células beta? Ahora las células beta fabrican anticuerpos como tal, sí, que vendrían siendo macrófagos, que son estos que se ven en la foto. Ellos, si lo ven, miren, dicen, se unen a sustancias nocivas, inhibiendo su función, para luego ser removidos por macrófagos mediante fagocitosis. Vean que ellos toman las sustancias de desecho o el tejido lesionado, el tejido que vamos a retirar, que vamos a fagocitar, lo toman, vean cómo lo van metiendo dentro de su cuerpo y luego ellos se eliminan. Eso se conoce como apoptosis, ¿ok? Ellos toman la sustancia, la meten dentro de ellos y se eliminan. Ellos se eliminan. Se conoce como apoptosis, que es muerte celular programada, ¿ok? Entonces, si hablamos de la primera fase inflamatoria, tenemos tres, vamos a decirlo así, secuencias en concreto, ¿ok? O vamos a decir tres conclusiones. Se forma una red de fibrina, que es la que limita la pérdida de sangre, ¿ok? Luego los neutrófilos y macrófagos eliminan el tejido lesionado. Primero tenemos que taponar, para eso creamos la red de fibrina. Luego vienen los neutrófilos y macrófagos y otros glóbulos blancos, eliminan todo ese tejido que ya no nos sirve. O sea, tapamos, limpiamos. Una vez preparada la estructura, se continúa con la etapa de proliferación, ¿ok? Hablamos de que ya cerramos eso, ya lo limpiamos, ahora vamos a empezar a crear nuevo tejido. Hablamos de que se genera un fenómeno como lo que es la epitelización, ¿ok? Se inicia el restablecimiento de la dermis, hablamos como si fuera una herida como si fuera de arma blanca, pues. Si la herida es profunda, esta se da de forma más tardía, claro, dependiendo del tamaño de la lesión o de la herida, esto puede tardar menos, ¿ok? Proporciona barrera protectora para evitar perder agua y electrolitos. Esto es lo que más me interesa destacar de esta última que está aquí, que es las células. Obviamente ese pedazo de piel se perdió, esa zona se perdió y la gente que estaba ahí, vamos a decir la gente, pero como si fueran unos obreros, la gente se murió ahí. Hay que traer obreros de otro lado para que puedan restituir la zona y bueno, después creamos más obreros que vuelvan a estar en ese departamento, vamos a decirlo así.
Las células de la zona no lesionada, donde no hubo lesión, se dirigen hacia la zona lesionada para ayudar a, aquí mismo lo dice, las células de la zona no lesionada emigran a la zona lesionada cubriendo la superficie de la herida y cerrando el defecto, ¿sí? Células de otra zona donde no estaban lesionadas van a ayudar para eliminar todos esos problemas o para ayudar a contribuir a la reparación. Entonces aquí está lo que les había dicho de colágeno. Producción de colágeno. Se crea colágeno por acción de los fibroblastos migrando a la zona de la lesión mediante la red de fibrina, ¿ok? Entonces, tenemos 10 tipos de colágeno. Ahí sí les voy a dejar dónde los consiguen. Es importante aprenderlo. Pero entonces vamos a hablar de lo más resaltante. El colágeno que llega, que migra a la zona de la lesión, el colágeno que llega para volver a restituir la firmeza de esa pared, es como que se tumbaron la pared ya construida, ya frisada, ya pintada, la tumbaron. Pues lo que se hizo en la etapa de inflamación, por ponerlo así, fue colocarse los bloques. Ahora tenemos que volver a echarle un frisado, un cemento, una cosa, que es esta parte que está aquí. Se forma colágeno tipo 3, el cual tiene poca consistencia, ¿sí? Un colágeno muy inmaduro, vamos a decirlo así, ¿ok? Se coloca nuestro cuerpo por ese momento, mira, yo te puedo mandar un colágeno tipo 3, mira, agarran y pegan todo el colágeno tipo 3 en la zona de la lesión, pero una vez que pasa el 12º día, ese colágeno se sustituye por un colágeno tipo 1, es el colágeno más fuerte, es el colágeno más resistente, es el colágeno que necesitamos, ¿ok? Entonces, tenemos esa producción de colágeno, tenemos la epitelización, tenemos la contracción de la herida, ¿sí? Esta parte es importante, es el mecanismo final, cuando se tira de los bordes para juntarlos encogiendo la herida, ¿ok? Esto está basado en la teoría de los marcos, ¿ok? Entonces, mediante miofibroblastos abundantes en la epidermis, los cuales tienen propiedades contráctiles del músculo liso. Vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a poner como que aquí hay músculo, donde estoy colocando las M. ¿Qué es lo que hace estos músculos? O sea, porque hay músculo liso en toda la región. Es lo que hace es traccionar para acá. Esta musculatura lisa lo que hace es traccionar para acá. Y siguen traccionando, y siguen traccionando hasta que van cerrando esa zona. Claro, mientras van traccionando y van cerrando, más atrás está la producción de colágeno, todo aquello, todo dicho, están ahí reparando. Ellos están contrayendo y más atrás vienen reparando. Una vez que se repara, ellos siguen contrayendo hasta que así podemos terminar de cerrar esa herida o ese problema en ese tejido, ¿ok? Importante que una vez que ya cerramos todo, tenemos un proceso que se llama neovascularización. Usted tiene que saber que los vasos sanguíneos son de lo más importante porque mediante los vasos sanguíneos llega oxígeno y nutrientes y casi todos nuestros tejidos son vasculares. Si no tienen sangre, ese tejido muere, ¿ok? Entonces tenemos que desarrollar un nuevo sistema de aporte sanguíneo, ¿ok? Eso se le conoce como angiogénesis. Angio de vascular, génesis de creación de nuevos vasos sanguíneos o neovascularización. No se puede producir la curación sin este proceso, ¿okay? Por eso que les acabo de mencionar lo importante que es el vaso sanguíneo para poder nutrir el tejido porque aporta oxígeno y nutrientes, ¿okay? Se puede dar de 3 formas. Podemos, vamos a ponerte primero. Formación de una nueva red vascular, ¿ok? Simplemente, si este fue el vaso sanguíneo, esto es un vaso sanguíneo, y el problema ocurrió acá, es decir, que el vaso sanguíneo disminuyó de tamaño, ¿sí? Eso es más cortico, pues le empiezan a construir un poquito más, ¿sí? Le empiezan y terminan de construir el puente otra vez, y ¡pum! Listo. Lo extendimos nuevamente, lo terminamos de crear. Hablamos de anastomosis, ¿ok? Entonces, ya vamos a ver dónde puedo aquí dibujar. Ajá. Vamos a decir que este es el vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo no lesionado. El que se lesionó fue este. Este fue el lesionado, ¿sí? Aquí es donde ocurrió la lesión. Cuando hablamos de anastomosis, hablamos de que lo que hace es, mira, yo voy a le voy a robar la electricidad al vecino. Lo que hace es pegarse a un vaso sanguíneo no lesionado y nuevamente podemos pasar sangre por aquí. Eso se le conoce como anastomosis, ¿ok? Hablamos de anastomosis, hablamos de formación de nueva red vascular como angiogénesis y acoplamiento de vasos en la zona lesionada. Esta es muy parecida, pero es como esta que les acabo de mencionar, pero son colaterales mucho más pequeñitas, ¿ok? Prácticamente lo mismo. Tenemos la tercera fase, que es la de maduración, que es el día 9 en adelante.
Ya voy. Es la fase más larga del proceso, pudiendo durar hasta un año, claro. Eso es muy extremista, habría que ver cuál es el problema de base, dependiendo de las circunstancias. Ahorita vamos a tener unos factores, eso va a depender si es diabético, si tiene problemas vasculares, si la herida fue muy profunda, si X, Y, Z, ¿ok? El objetivo de esta fase es la restauración de la principal función del tejido. Es lo que les había dicho, ya cerramos todo, ya construimos, ya ese tejido, ya ese edificio está nuevo. Lo que hay que ver, mira, si ese edificio va a ser un gimnasio, si ese edificio va a ser de oficina, hay que recobrarle una función a ese tejido como tal, ¿ok? Entonces, el tejido se restaura mediante el colágeno, principalmente el número 1. Acuérdense que él empezó como colágeno tipo 3, después lo sustituimos por uno número 1 que es más resistente, el cual trata de acomodarse a las características del tejido lesionado, ya sea estático o dinámico, ¿sí? Obviamente hay tejidos que no se mueven tanto, hay tejidos que sí, como el músculo, que el músculo constantemente se contrae, por eso dice ya sea estático, ya sea dinámico, ¿sí? Entonces, a su vez la cicatriz toma una forma o una apariencia blanquecina por la maduración del colágeno, perdón. Estos son los factores que afectan el proceso de la inflamación, que es lo que les quería decir ahorita. Eso es dependiendo de las circunstancias. Tenemos primeramente factores locales. Tipo, tamaño y localización de la lesión. Obviamente, eh, si toma mucho tejido, si la lesión es muy amplia como tal, esto que está aquí, que es vascularización abundante. Yo pongo el ejemplo, eso es en cuanto a localización. Vamos a poner un ejemplo de una lesión del ligamento cruzado anterior que está en la rodilla, que es muy común, es muy popular en realidad. ¿Por qué esto suele durar tanto? Si ven un futbolista que se lesiona esto, puede tardar 6, 7 meses sin jugar, porque es un ligamento muy profundo y ese ligamento no le llega mucha sangre. Me explico. Cuando un tejido, por poner un ejemplo, le llegan este número es a lo loco, le llegan 100 litros de sangre para nutrirse, pues al ligamento cruzado anterior no le llegan 100 litros, sino que le llegan 40, o le llegan 50, le llegan mucho menos por estar tan al fondo, perdón, por estar tan profundo, por lo cual cuando él se lesione no va a llegar, o sea, no llega a la misma sangre que a los otros tejidos, por lo cual tarda mucho más, ¿ok? Entonces, es un factor importante de muchos tejidos que son así, ¿ok? Entonces, hablamos de una infección. Si hay una infección, normalmente suele alterarme la funcionalidad de todas las células que pueda haber en esa región, por lo cual las enlentece o imposibilita la recuperación, ¿ok? Entonces, hablamos de aporte vascular, ¿ok? Que este va de la mano con esto que les estaba queriendo decir aquí, lo cual me ayuda a bastante o a poca liberación de sustancias que son las que van a reparar, como las que ya hemos visto anteriormente. Factores externos como el movimiento, ¿okay? Si eso es un tejido que se está reparando, esto es un arma de doble filo, ¿ok? Entonces, esto del movimiento. Normalmente mucho enfoque médico tradicional en no mover, ¿sí? Pero el enfoque fisioterapéutico es más de mover, pero con precaución. Si eso es un tejido que se está recuperando, si usted mueve de manera precoz y muy mal, ese tejido se puede volver a dañar. Es decir, que usted genera un retraso en esa recuperación. Pero si usted inmoviliza, usted puede tener la tendencia a crear adherencia, ¿sí? Hablamos de eso, ese tejido fibroso que se suele formar en la zona de la lesión, lo cual me imposibilita movimiento, me genera retracción de los tejidos. Entonces, mover o no mover, o sea, es hacerlo con cuidado. Si dejas de mover, seguro generas adherencia. Y bueno, mover, hacerlo con cuidado para evitar ese daño de los tejidos. Factores sistémicos como la edad. Obviamente cuando tenemos mayoría de edad se disminuyen todos los procesos fisiológicos, no es la misma funcionalidad del sistema vascular, vamos a decirlo así, del sistema vascular periférico, una enfermedad de base como lo vendría siendo los diabéticos, el SIDA, todo lo que tenga que ver con una disminución del flujo sanguíneo, obviamente va a enlentecer ese proceso. Medicamentos, por ejemplo, como prednisona, vamos a poner por lo menos el cual ayuda a combatir infecciones o tiene ciertas funciones específicas, pero como efecto secundario me suele disminuir el flujo sanguíneo. Es importante tener en cuenta qué tipo de medicamentos está tomando en la persona. Entonces, eso es lo que vendría siendo lo más destacado del proceso inflamatorio, ¿ok?